por el viento. Renato, buenas noches. Gracias, Ulises. Mañana el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, ofrecerá a los empresarios latinoamericanos aquí en Indura, en la bahía de Tela, una importante conferencia. Esta vez será, presidente Aznar, sobre... Bueno, sobre lo que significa la relación de gobiernos y empresas privadas y, por lo tanto, lo que significa expandir los ámbitos de libertad, de prosperidad, de creación de oportunidades de empleo y de reducción de desigualdades para la gente y incremento del bienestar, que es lo importante, ¿no? Si el viento lo permite. ¿Cómo se visualiza en este momento América Latina en el mundo, presidente Aznar? Creo que es una gran oportunidad. El mundo vive unos momentos de cambio importantes. Estamos viviendo una de las revoluciones mayores que ha vivido la historia de la humanidad, la revolución tecnológica. Se están produciendo cambios en todos los continentes. Se están produciendo iniciativas en el ámbito del libre comercio, en el ámbito de los intercambios económicos muy importantes. Se están viviendo momentos de inseguridad en muchas zonas del mundo, sea en Medio Oriente, momentos conflictivos en Asia, momentos conflictivos también en el este de Europa. Y en Latinoamérica tiene una gran oportunidad, la oportunidad de incorporarse a las corrientes que generan estabilidad, que generan institucionalidad, que generan respeto al derecho y que generan prosperidad, que es lo más importante. ¿Lo estamos aprovechando según usted? Pues unos más y otros menos, ¿no? Porque si uno ve lo que significa la región latinoamericana como tal, pues ve que desgraciadamente hay una división clara, ¿no?, entre países que apuestan por esos valores y por esas normas que son las que generan el crecimiento y las oportunidades para las personas, y aquellos que apuestan por un populismo fracasado, por opciones absolutamente ya fuera de cualquier consideración democrática y de cualquier consideración que tenga que ver con la prosperidad y con las oportunidades para la gente, ¿no? ¿Cuál es la economía que más impresiona con su democracia en el mundo de América Latina en este momento, según su percepción? En este momento todas las economías que se conocen como eso, con la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, Panamá, pues son expresiones de una prosperidad grande, ¿no? Y todas aquellas economías que están basadas en regímenes autoritarios, que aquellos que desprecian la libertad, que la vacían de sentido, porque la libertad al final es la base esencial de la prosperidad. Caso de Cuba, caso de Venezuela, caso de algún otro país, pues son una expresión de lo contrario. ¿Qué impresión le causa la postura que tiene América, no digo América Latina, América en relación a este conflicto de Venezuela actualmente? Yo creo que para cualquier gobernante democrático, para cualquier sensibilidad democrática, lo que significa el ejercicio de un poder que mata, que arresta, que cercena libertades, que persigue a la gente, que elimina la libertad de opinión, que empobrece los países, que desabastece a los países y que crea unas condiciones de vida cada vez peores, pues es evidentemente una manifestación de un fracaso muy grande, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo que se echa de menos es que los gobiernos democráticos de América y en general los gobiernos democráticos del mundo digan, como en otras ocasiones, bueno, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, es necesario recuperar las bases de una Venezuela estable, de una Venezuela institucional, de una Venezuela democrática y de una Venezuela donde a la gente no se la persiga, sino que se la respete. ¿Siente que está sola la oposición en Venezuela en este momento? Desde luego, mientras yo tenga una oportunidad de hablar, no se sentirán solos los opositores democráticos venezolanos, pero creo que la oposición democrática en Venezuela merece mucha más atención de la que ha tenido hasta ahora. ¿Le merece alguna atención la postura que han tomado la mayor parte de gobiernos latinoamericanos en el seno de la OEA con relación a Venezuela? No puedo compartir lo que se ha hecho, sinceramente. Creo que el respeto de las reglas es absolutamente fundamental, que cuando las reglas se vulnera la esencia de la democracia, y cuando se vulnera la democracia se cercenan las sociedades libres, y por tanto se condena a los países a lo que se está condenando a Venezuela, a la inestabilidad, a la violencia, al enfrentamiento y a la pobreza. ¿Qué influjo ejerce Venezuela tanto en América Latina que solo 3 países a nivel de la Organización de Estados Americanos hablaron de enviar una misión de la OEA? Bueno, mire lo que significa la realidad de algunos países, su realidad en términos de pobreza, de falta de crecimiento, de desabastecimiento, de violencia,
y los países que están basados en las ideas de libertad, de favorecer la institucionalidad y la estabilidad, que son los países que crecen, donde se están generando clases medias, donde se está generando empleo, donde se están generando oportunidades para las personas, y que es lo más importante. Esas diferencias son las diferencias absolutamente innegables, ¿no? ¿No cree usted en el discurso de Nicolás Maduro sobre la injerencia de Estados Unidos? Yo creo que todos los gobernantes autoritarios, todos los gobernantes populistas tienden a buscar siempre enemigos exteriores para justificar los fracasos internos, ¿no? Esos son discursos muy viejos. No está inventado ahora, está inventado hace muchísimos años. Y el fracaso de hace muchísimos años sigue siendo el fracaso de ahora. Presidente, cada día suman más muertos en Venezuela. ¿Qué salida tiene Venezuela, francamente? Abrazar la libertad, abrazar el respeto a la ley. Los países son tanto mejores cuanto mejores instituciones tienen, cuando la ley se respeta, cuando el Estado de Derecho funciona. Los países que utilizan estas políticas populistas intentando respetar una formalidad democrática que consiste en vaciar de democracia a los países, donde no se respeta la libertad de opinión, donde se es perseguido por opinar lo diferente, donde se es perseguido o encarcelado por defender opiniones diferentes, son países que no tienen futuro. En un futuro cercano, ¿qué escenario ve usted en Venezuela con una organización de Estados americanos que no es que se mantiene indiferente, pero distante de un conflicto que está dejando cada día más muertos? Me gustaría que la oposición democrática venezolana se sienta reconfortada y se sienta apoyada por los gobiernos democráticos del mundo. Y me gustaría que eso sirviese para que la situación en Venezuela se corrigiera. Pero esa es una responsabilidad que afecta al mundo democrático en general y que afecta en particular a los gobiernos latinoamericanos. No puede seguir la situación en Venezuela como está en este momento, porque es una situación democráticamente, socialmente, para el pueblo venezolano, en mi opinión, inaceptable. Ustedes pasan por un conflicto también en Europa muy complejo y agudo que repercute en el mundo, la anexión de Crimea a Rusia. ¿Qué escenarios a corto plazo ve usted en ese asunto? A corto plazo no veo un buen escenario, porque a corto plazo la anexión de Crimea a Rusia es una realidad. Por lo tanto, se ha invadido una parte de un territorio soberano, no se han respetado las reglas, y una cosa es la defensa de los derechos o los intereses que pueda tener un país en otro país, y otra distinta es invadir la soberanía de ese país y apropiarse de una parte del territorio de ese país, ¿no? Las reglas no se han respetado y la reacción yo creo que no ha sido una reacción, ha sido una reacción al menos débil y confusa, ¿no? Yo creo que las diferencias entre el liderazgo ruso en este caso y el liderazgo occidental es que el liderazgo ruso sabe muy bien lo que quiere, ejecuta sus decisiones de una manera implacable. Sin embargo, el liderazgo occidental pues está más pendiente de no tener problemas que de afrontar con resolución, con voluntad firme, las situaciones que tiene que afrontar y que tiene que resolver. Ese liderazgo eso creará más problemas. Ese liderazgo occidental impone sanciones a los políticos de Rusia, suspende las visas para que ingresen a Europa y Estados Unidos. ¿Será suficiente eso para disuadir a Putin? Obviamente que no. Obviamente eso no. Eso es una reacción ya a posteriori. Cuando los acontecimientos se dejan llevar, cuando no se toma la iniciativa, cuando no se demuestra una voluntad suficiente para llevar adelante o para respaldar lo que significa el ejercicio democrático de los países, pues se pagan unas consecuencias muy fuertes. Lo más peligroso de la situación actual es que puede dar lugar a nuevas tensiones, a nuevos conflictos, a nuevos problemas, y que otros países toman nota de que la reacción es una reacción muy débil. Ya comenzamos a leer artículos, a escuchar opiniones sobre un conflicto mundial a partir de esta situación que pasa en Crimea. ¿Ve posible usted que esta postura de Occidente estimule más a Putin, a otras anexiones para retomar ese imperio? No creo que haga falta estimularle al presidente Putin. No. Él sabe muy bien lo que quiere, él sabe muy bien cómo intentar ganar un espacio de influencia mayor para Rusia y para sus intereses, lo cual no es criticable. Lo que es criticable es que no se respeten las formas, ¿no? Y ese ejercicio autocrático es un ejercicio muy negativo, ¿no? Tolerarlo eso significará que habrá nuevos problemas en el mundo, mirando a Corea del Norte, mirando a Irán, mirando los problemas en el Medio Oriente y mirando también a Latinoamérica, o mirando a Venezuela o a Cuba o a otros países, ¿no? Presidente, y me disculpa la pregunta, creo que mi interrogante ya se volvió al extremo después de ver tanto conflicto que usted mismo los identifica. ¿Estamos como a las puertas de una hecatombe mundial, de un conflicto mundial, así como van las cosas?
estamos en el centenario de la Primera Guerra Mundial y pocos meses antes de la Primera Guerra Mundial nadie pensaba que se iba a producir. Yo no digo que no se vaya a producir, digo que el mundo se está produciendo unos cambios extraordinarios. Estamos viviendo una revolución tecnológica, es una de las mayores revoluciones que ha vivido en la historia de la humanidad. Estamos siendo testigos de eso, estamos siendo actores de eso. Y eso tiene sus consecuencias positivas y negativas. Pero además de eso, los mecanismos, las luchas de influencia, las luchas de poder continúan. Y la realidad de aquellos que se quieren imponer por la fuerza existe, ¿no? Por tanto, todas aquellas voluntades y todas aquellas ideas basadas en la libertad, basadas en la democracia, basadas en el derecho, basadas en el pluralismo y en la tolerancia, son las que hay que cuidar y que hay que defender, porque la libertad sigue teniendo sus enemigos y a la libertad hay que cuidarla. ¿Cómo repercute en la economía mundial ahora que tratamos de recuperarla el hecho de que Angela Merkel haya dicho que prácticamente el G8 queda paralizado por lo que está sucediendo en Rusia o en Crimea? El G7 pasó a ser el G8 porque Rusia se incorporaba al concierto prácticamente de las sociedades desarrolladas y democráticas del mundo, pero ahora mismo pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ninguna democracia arrebata parcelas de soberanía a otros países, ¿no? Las democracias, en líneas generales, no hacen guerras unas contra otras, ¿no? Conviven y resuelven sus problemas de una manera pacífica y respetando las reglas y las normas, ¿no? Cuando no se respetan las reglas y las normas es cuando existen los problemas. ¿Es la dependencia del gas de Europa, de Rusia, la que genera esta postura de Europa en relación a este asunto? Uno de los cambios que está viviendo el mundo es que hace poco tiempo usted podía hablar, y muchos pueden hablar, de la escasez de petróleo, de la escasez de gas, de la escasez de energética, pero ahora lo que se ha demostrado es que el mundo lo que tiene es abundancia de petróleo, abundancia de gas, abundancia de riquezas energéticas, ¿no? Por lo tanto, todos esos poderes son los poderes que existen, poderes de coacción o poderes para coartar algunas políticas, pero no son poderes determinantes, ¿no? La dependencia europea de Rusia en torno energéticamente puede corregirse abriendo caminos y abriendo campos al suministro de fuentes energéticas desde otras partes del mundo. Su liderazgo mundial es irrebatible. ¿Cómo detener a Putin, si acaso esa premisa de la expansión de Rusia, volver a aquellos tiempos del imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fuera el gran objetivo? No creo. Hay una voluntad de recuperar un espacio de influencia ruso importante. Lo que es preocupante es hacerlo sin respetar las reglas. Y en eso, pues la comunidad internacional tiene que ser absolutamente vigilante. Si la comunidad internacional acepta que las reglas no se respeten en una parte del mundo, no se acabarán respetando las reglas en ninguna parte del mundo. Y eso generará más inestabilidad y más inseguridad. ¿Ese avión de Malasia es una conspiración? ¿Son extraterrestres o es un accidente técnico? Pues, estamos el mundo como en vilo, tratando de conseguir información de lo que pasa. Tengo las mismas dudas que usted. No, la verdad es que no puedo manifestar una opinión, no lo sé. Pero más que haya manifestar mi deseo que cuanto antes se sepa, porque comprendo la angustia de los familiares de las personas que iban en ese avión, que no saben lo que ha pasado, ¿no? Y realmente pues es un hecho absolutamente trágico, pero mi situación es la misma que la suya, no sé lo que ha pasado. Y estamos pendientes de que se nos informe sin efecto esos restos que se han encontrado en el Océano Índico, cerca de Australia, corresponden a restos de la aeronave o no. Todavía no tenemos la información. Pues vamos a ver si las informaciones se van corroborando, ¿no? Y conseguimos saber cuál es el origen de esa tragedia. Expresidente Aznar, estar con usted y no hablar de conflictos del mundo con el peso que tiene en el mundo sería un pecado. Por eso le he preguntado de Crimea, le he preguntado de Rusia, de el avión de Malasia. Voy a ir a una pausa comercial, pero me voy a centrar ya en América Latina. Él va a exponer mañana sobre estas relaciones del sector empresarial con los gobiernos y quisiera aprovecharlo para hacerle unas cuantas consultas más sobre esta temática. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, esta noche en la bahía de Tela, le ha gustado mucho. Él llegó hace algunas horas, recorrió el campo de golf, miró el mar. Muy bonito, la verdad es que
Yo soy un admirador de Honduras y un amigo de Honduras y deseo que iniciativas como esta pues prosperen, ¿no? Yo recuerdo que he conocido la España de los años 60 del siglo pasado. No había turismo. Y hoy conozco una España con 60 millones de visitantes, ¿no? Y con el turismo como una de las grandes riquezas del país, ¿no? Y por lo tanto, todo es posible, ¿no? Pero todo es cuestión de empezar y todo es posible. Pero la belleza de este país y la capacidad de su gente y las condiciones que tiene, pues ojalá esta iniciativa sirva para que se desarrollen muchas más. ¿Qué percepción tiene Honduras en el exterior después de todos aquellos sucesos de 2009, presidente Aznar? Pues el deseo, sobre todo, fundamentalmente, es un deseo de una mayor estabilidad y, por tanto, un deseo de mayores oportunidades de crecimiento, ¿no? Uno de los grandes cambios que se ha producido en algunos países latinoamericanos es que las viejas inestabilidades políticas y económicas han desaparecido y en algunos países y han dado lugar a estabilidad. Y, por lo tanto, eso ha dado lugar a situaciones de crecimiento económico, a generación de oportunidades, que significa que surgen clases medias nuevas en los países. Las clases medias, es decir, aquellas personas que salen de situaciones de pobreza y tienen oportunidades de trabajo y son extendidas, son la expresión de la base fundamental de las sociedades prósperas. Y eso lo tienen que crear marcos de seguridad, marcos legales de seguridad, un Estado sólido, fuerte, que no intervenga en la actividad de las empresas, pero que genere seguridad, que genere estabilidad, que genere institucionalidad y que permita que el crecimiento económico se desarrolle en los países. Esa experiencia se ha vivido en algunos países latinoamericanos, se está viviendo con éxito y es, yo creo, que donde hay que fijarse. Desgraciadamente no todos los países marchan al mismo ritmo de los países de la cuenca del Pacífico. ¿Dónde está el misterio de esto? Los países de la cuenca del Pacífico son países que tienen valores atlánticos, es decir, que defienden los valores de la economía libre, que defienden el valor del Estado de Derecho, que defienden el valor de la libertad, ¿no? Pero son los países los que tienen que mejorar su competitividad, su flexibilidad. Usted coge el mapa del mundo y puede señalar perfectamente los países que marchan bien, que no marchan bien, que los que son prósperos, los que tienen una dificultad. Y normalmente los países que marchan bien coinciden con instituciones fuertes, con democracias sólidas, con economías basadas en la libertad, en las oportunidades, con clases medias ascendentes. Eso es lo más relevante y ahí es donde hay que fijarse, ahí es donde hay que intentar incorporarse, ¿no? Si el Estado es débil, si las instituciones son débiles, pues donde no hay derecho hay crimen, donde no hay Estado hay delincuencia y donde no existe prosperidad, porque existen niveles de desigualdad y pobreza que son inaceptables y que hay que combatir. Ahora, hay países como el nuestro con todas las condiciones naturales para ser un país rico, con océanos que los bañan, con valles, con montañas, con gran cantidad de ríos, con suficiente agua. Que los hondureños se empeñen en ello y que por lo tanto los dirigentes políticos y quien tiene responsabilidad creen las condiciones básicas para que eso se pueda desarrollar. Dicho antes, yo he conocido una España pobre, una España sin recursos, y he conocido una España próspera, y he podido contribuir a ello, ¿no? Probablemente la España más próspera de nuestra historia. Todas esas cosas son posibles, es posible cambiar los países, es posible cambiar las cosas, pero hace falta que muchos dirigentes políticos, muchos dirigentes sociales creen los consensos básicos en los países en torno a unas ideas, un núcleo de ideas que son las que funcionan en el mundo, que permitan a los países desarrollarse. Y los hondureños tienen capacidad para hacerlo. Ese es el punto clave, presidente. Liderazgos sociales, liderazgos empresariales, liderazgos políticos visionarios. De ahí radica las instituciones fuertes, una democracia con muchos valores, crecimiento económico, etcétera. Los liderazgos tienen que ser consecuencia de una identificación social. Los liderazgos no se tienen que imponer a las sociedades, sino que tienen que servir a las sociedades. Tienen que señalar el camino a los países e incluso estar dispuestos a pagar un precio por señalar ese camino, ¿no? Lo importante es tener confianza en el país. Y si uno tiene confianza, en este caso en Honduras, si tiene confianza en los hondureños, si es capaz de generar y de tomar decisiones arriesgadas, difíciles a veces,
que mejoren la estabilidad, la seguridad y las condiciones de vida en el país, entonces el país saldrá adelante y saldrá adelante bien. Más allá de esos liderazgos, yo hablo mucho de la percepción, porque es lo único que puedo preguntar, ¿cómo percibe todo esto? ¿Cuánto peso tiene la corrupción en estos índices de desarrollo humano tan bajos que tenemos algunos países de América Latina? No crean ustedes que la corrupción es un problema solamente de América Latina. La corrupción es un problema en este momento universal, desgraciadamente. Y por eso las normas democráticas, las sociedades democráticas, la transparencia, el fortalecimiento del derecho, la justicia, el respeto a la ley, tiene que ser una norma absolutamente fundamental. No es solamente un problema de latinoamericano, es un problema en este momento en muchas sociedades del mundo. Otra cosa distinta es que en algunas zonas, como es en Centroamérica o Latinoamérica, ese fenómeno de la corrupción esté asociado en muchos casos a la criminalidad organizada. Pero vuelvo a lo mismo, hacer los estados fuertes es lo que es indispensable para combatir la criminalidad y también la corrupción. ¿Le impresionó que el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional de Costa Rica renunciara a la candidatura en la segunda ronda electoral que se aboca a ese país? Bueno, las democracias siempre producen sorpresas, ¿no? Y el mundo está lleno de sorpresas. Lo que hace falta es que los sistemas democráticos funcionen. Costa Rica es un gran país que funciona razonablemente. ¿Las relaciones con España de los países centroamericanos marchan con normalidad o los problemas a que está inmerso España, sus problemas económicos, sus problemas políticos desvían un poco la atención? Nunca son suficientes nunca son suficientes. Yo soy muy ambicioso en todo y en esas relaciones siempre fui muy ambicioso, ¿no? Y creo que las relaciones son buenas, son positivas, la presencia y la inversión española en América es muy importante, pero todavía podemos hacer mucho más, ¿no? Podemos hacer mucho más bilateralmente, podemos hacer mucho más desde el punto de vista de nuestra integración, podemos mirar cuáles son nuestros intercambios y nuestras situaciones en torno a en la cuenca atlántica, en torno a nuestra relación económica, comercial, en torno a nuestra relación política y trabajar con más intensidad. Lo podemos hacer. ¿Ve justo el trato migratorio de España? España es un país que ha recibido... Y cuando yo llegué a la presidencia del gobierno de España en el año 1996 había en España 300.000 inmigrantes. Cuando salió 8 años después había 5 millones. Es decir, que España dio para trabajo a 6 millones de españoles en aquellos años y además recibió a 5 millones de migrantes a los cuales también dio trabajo, ¿no? Por lo tanto, España, que ha sido un país tradicionalmente de emigración, ¿no? Nosotros hemos emigrado a muchas zonas de América, a muchas zonas del mundo, pues hemos sido luego país que hemos recibido emigrantes y ahora hemos tenido otra vez dificultades económicas con motivo de la actual crisis y se ha vuelto a producir una cierta emigración española, ¿no? No en el sentido que se producía clásicamente, pero en otros sentidos. Pero España es generosa en ese terreno. Y con esto termino, no podía faltar esta pregunta. Hace unos 6, 7 meses le comentaba, vi una entrevista suya en Antena 3, sugería que no estaba de acuerdo con algunas políticas de su colega Mariano Rajoy, presidente del gobierno, y de su partido, el Partido Popular. ¿Hay más coincidencias 6, 7 meses después o todavía mantiene esas reservas? Sabe usted una cosa, que es que yo de política ya no entiendo nada, ¿no? Pero estoy encantado. ¿Se recuperará España, presidente? Porque la recuperación de España importa también a nosotros. Se está recuperando. Afortunadamente se está recuperando y yo espero que se consolide esa recuperación. Muy bien, mensaje final. Honduras lo ve y lo escucha en este momento. Yo espero y deseo un futuro de estabilidad y de prosperidad para Honduras y confío en los hondureños, sé de su capacidad y en todo lo que yo pueda ayudar y cooperar e impulsar esa estabilidad, institucionalidad y prosperidad de Honduras. Soy un modesto amigo de este país. Modesto, pero amigo. Gracias, presidente Aznar. Encantado de saludarlo. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, esta noche aquí en Telenoticias desde la bahía de Tela. Volvemos al estudio con Ulises Aguirre y el noticiero líder de la televisión nacional.